Amigos, hello, espero que todos estén súper bien. Esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Aprovecho para decirles que van a escuchar un poquito afónica por mi alergia al frío y mi garganta sensible, pero bueno, aquí estamos. Y en este capítulo nos vamos a ahorrar la parte de la presentación de la invitada porque ya estuvo en el capítulo pasado, pero obviamente para que la saludemos. Estefa, bienvenida otra vez. Caro, hola, hola a todos. Si se escucharon el capítulo anterior en el que hablamos de tarot, sabrán que Estefa les dijo que en otro futuro íbamos a hablar de astrología, que viene siendo que también me parece una herramienta espectacular para todo el tema del autoconocimiento y todo. Entonces nada, vamos como a ir entrando en materia. Para empezar un poquito otra vez como con el contexto de Estefa en este capítulo, me gustaría mucho que me contaras, la vez pasada nos contaste cómo te introdujiste como a todo el tema del tarot. Entonces, ¿cómo empezaste a introducirte también como modelo de negocio a todo el tema de astrología? Bueno, la historia se remonta, cuando venía de acá venía pensando justamente en eso, porque se remonta al año 2011. Yo estaba embarazada de mi hija y en ese momento conocí a mi astral, a nuestra santa mía astral. En persona así como de, hola, ¿cómo estás? No. Conocí su contenido, Ya. Entonces me suscribí a sus clases, empecé a consumir pues como su contenido, a aprender muchas cosas, pero fue muy curioso porque fue como el primer tema que yo quise estudiar, pero no lo estudié realmente. Fue como que, como estaba en toda esa crisis y en toda esa transformación, fue como, no después, porque la astrología es una herramienta demasiado útil, demasiado precisa porque es matemática, y yo no tenía el tiempo, ni la cabeza, ni la disposición para dedicarme a estudiar. Entonces dije, como no, en otro momento de la vida. Pero seguí siendo como muy usuaria activa del contenido de Mía. En ese fue el momento del boom de Instagram. Instagram no era una plataforma cuando uno... Sino en el 2011 que el icono era la Polaroid viejita. Sí, o sea, estamos hablando que era real para fotos. Se llenaban de 70 filtros, ay, qué grandes épocas. Uf, me encanta. Entonces, en esa época fue como que empezó todo este boom y esta relación como con el autoconocimiento, pero pues yo estaba en otro momento de mi vida, que también lo hablamos en el episodio pasado, y yo dije como fue, bueno, en algún momento. Luego pasaron muchas cosas, llegué al tarot primero ya como a estudiarlo, a entenderlo, a relacionarme con él, y mucho tiempo después fue que dije, no, yo ahora sí lo voy a estudiar, porque estudiar astrología es costoso. O sea, es costoso no únicamente por el valor del curso, sino por el tiempo que tú necesitas invertir para poder aprender, pues porque la astrología es matemática y yo no sé uno cómo hace. Esas son vainas impresionantes que se le dificulta a uno aprender a dividir y a multiplicar, pero la astrología no. Total. Y empieza uno como a conectar la información y es de muchísima práctica, porque jamás se deja de aprender. Y todo el tiempo estás aprendiendo nuevas técnicas, nuevas cosas. Bueno, en fin, el caso es que llegué ya como ya teniendo la pepa cósmica, siempre supe como proyecto, siempre supe que mis dos herramientas eran el tarot y la astrología. El tarot porque había nacido en mí súper innato, y la astrología porque era esa magia que me capturaba de los planetas, de los signos zodiacales. Crecimos con Walter Mercado y entender cómo funcionaba todo el mundo, ese mundo cósmico. Y bueno, ahí tuve la oportunidad entonces de estudiar con dos profesoras. Hice curso de astrología. Ellas son María Blaquier y Andrea Betancourt, que es de acá de Medellín. María es de Argentina. Y ya después de haber estudiado como full con ellas, tuve la oportunidad de suscribirme a contenidos, obviamente pagos, de clases online, tanto de Mía como de María Fernanda Abreu, que se llama Espacio de Mafe. Okay. Que son astrólogas muy tesas, demasiado buenas. Entonces sí, eso es como un poquito de cómo fue que llegué a la astrología hasta hoy. Te quería preguntar, cuando dijiste que uno obviamente se sigue actualizando, yo siento que eso es en todas las disciplinas de la vida, pero me parece muy curioso y te quería preguntar, uno cómo va estando vigente en los temas de astrología, o sea, los conocimientos no son como siempre los mismos, pues sí me hago entender. Sí, pero tienes un punto súper importante que es algo que yo les quiero contar hoy con el tema de la astrología. Si bien la astrología nos invita a hablar de los ciclos del ser humano, a nivel personal también hay un tipo de astrología que se llama astrología mundana, y tenemos efectos colectivos. Entonces,
eso que tú estás viviendo a nivel personal también tiene un impacto a nivel social y eventualmente en el mundo. Ok. Entonces, cuando vamos entendiendo esos múltiples ciclos en sincronicidad, va a ser mucho más fácil entender en qué mood estamos. Por ejemplo, ahorita a final de año, Plutón, que es el planeta de la crisis, la transformación, los desafíos, sale de Capricornio y entra al signo de Acuario y va a estar ahí por un montón de décadas, y eso nos va a llevar a nosotros a una transformación colectiva gigante. Huepucha. Porque ya sabemos que Plutón es la transformación, Acuario es un signo diferente, disruptivo, innovador, súper juvenil, y venimos de Capricornio, que es la estructura, entonces va a haber un boom gigante a nivel personal en tu carta, en la parte donde está ubicado el signo de Acuario, y a nivel colectivo, pues va a ser mucho más evidente, sino que eso no es inmediato, eso se va viendo con el tiempo. Y eso, o sea, yo me considero la verdad como una persona que se interesa en estos temas, entonces no es como que yo afirme que soy 100% ignorante en esto, para nada, pero obviamente lo que dices, uno es como Capricornio, ¿qué? Venus, ¿qué? Entonces, para la persona que tal vez no esté como tan informada de qué trata la astrología, explícanos un poquito, como en términos básicos, qué trata la ciencia de la astrología y cómo funciona, o sea, así como para que uno diga, sea al menos qué es lo que es. Astro para dummies. Exactamente. Bueno, entonces, 3 puntos importantes. Todos los seres humanos tenemos un destino que está marcado en el universo. Como seres terrícolas, o sea, pertenecientes al planeta Tierra, todo lo que pasa energéticamente en el universo nos afecta porque todo está conectado. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, nosotros desde la Tierra empezamos a observar qué pasa a nuestro alrededor y eso cómo se nota. Ahí es donde empezamos a ver que la astrología es geocéntrica, porque el centro de la Tierra es el centro de todo el ecosistema de la astrología, del sistema Plácidus, porque hay muchos sistemas. Okay. ¿Listo? Que es como una forma de ver la astrología. ¿Listo? Me estoy siendo clara. Sí, por ahora súper bien. Listo. Entonces, hagan de cuenta que la Tierra está en la mitad y alrededor de la Tierra giran todos los planetas. Pero recordemos que la Tierra también tiene su propia rotación y tiene su propio movimiento. Entonces es como un montón de círculos, de ciclos pasando al mismo tiempo, que es lo que a veces vemos en redes que parecen como mandalas, como el baile del universo, los diferentes planetas moviéndose. Si no, de pronto les dejamos un referente en Stories para que lo puedan ver, yo te lo puedo mandar. Brutal. Listo. Entonces, llevándolo a un nivel de pronto mucho más básico, porque me fui a un punto muy de astronomía, la astrología lo que hace es estudiar y entender la energía de los planetas, la energía de los signos zodiacales y lo que se llaman aspectos astrológicos. Un aspecto astrológico es una energía, ya sea positiva o no tan positiva, un poco de tensión entre dos puntos, punto A y punto B. Listo, ahorita en el ejemplo que vamos a ver de la carta natal del Dream Lab, ¡Qué emoción! voy a explicarles un poco cómo está configurado ese mapa, que lo que hacemos nosotros los astrólogos es traducir esa información y decirte a ti, con diferentes técnicas, porque hay muchas técnicas, en cuánto tiempo se ve aspectado algo que tú quieres ver en tu vida, bueno, en fin. Y también entendiendo, obviamente, los ciclos de los signos, los ciclos de los planetas y eso cómo te afecta a ti a nivel personal y a nivel colectivo. Ok, entonces como el tarot se puede decir que no es una herramienta adivinatoria, sino predictiva, o sea, la astrología también te ayuda a predecir cosas. Sí, porque al ser la astrología matemática, gracias a esa matemática nos permite a nosotros abrir como rangos de tiempos en los que pueden suceder ciertas cosas debido a la energía de los planetas y en la posición que esté en tu carta. Ok, Estefa, entonces yo tengo una pregunta. ¿Lo que nos dicen los horóscopos de los periódicos y de las revistas es 100% real? Entonces, No. ¿eso nos aplica a nosotros? No. Es un insulto a la astrología. No, hay que revisar qué astrólogo es el que hace esos horóscopos. Horóscopo viene de la palabra oro, que se traduce como hora. Okay. El horóscopo está basado en el cuerpo físico, es el ascendente, que es el inicio de tu carta natal. Ahora se los voy a mostrar en el ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a cómo se construye un horóscopo, se estudia la carta astrológica del momento se empieza a mover hasta que llega en el momento en el que el sol entra al signo en el grado 0.
Y ahí empezamos a ver esa carta cuando el sol está en el signo cero, en el grado cero de ese signo, perdón, vemos cuáles son los aspectos astrológicos alrededor y ahí podemos sacar una deducción generalizada de algo. Vamos a empezar con un punto mega importante de la astrología para dummies que me lo salté y perdón, qué pena, soy humana. Creo que sé cuál vas a decir. Muy bien. Creo. Yo, obviamente, Caro sabe. Es el signo solar, Sí. el signo lunar y el signo ascendente. Esos son los famosos Big Three, ¿cierto? Tus Sí. Big Three. Yo lo tengo en una publicación, es como la trilogía astral. Con Dua Lipa, ¿cierto? Exactamente, Yo muy lo vi. bien. ¿Qué pasa con estos 3 puntos? Que la gente cree, es que yo soy cáncer, ese es tu signo solar, o sea, el sol está ubicado en cáncer cuando tú naciste y muy bien, y eso habla de tu ego, habla de la energía que tú tienes predominante, de lo que se te da con facilidad, es decir, que tú ya tienes integrado porque lo traes interno en tu ADN cósmico. El ascendente representa el cuerpo físico, es decir, la energía que tú vienes a integrar. Entonces, cuando nosotros, y la luna representa las emociones, la forma en la que tú procesas las emociones, entendiendo esos signos, qué características tienen esos signos, y conectándolos los 3 es que logramos sacar una deducción. ¿Qué pasa con esos horóscopos entonces? Esos horóscopos son mensajes aleatorios. Si tú quieres un horóscopo específico, de verdad, busca astrólogos o personas certificadas y estudiadas. Yo el año pasado tuve una sección de contenido que se llamaba el taróscopo. Y lo que yo hacía, porque es que además es un contenido que toma mucho tiempo en hacer, no es como, ay, sí, yo lo voy a sacar aleatorio. No. Como que lo buscas en Google, copy paste y ya. No, cero, no, eso es súper irresponsable, eso no se hace. Yo, por ejemplo, lo que hacía era que iba y buscaba la carta de cada signo, cuando el sol entraba en el grado 0 de cada signo, 0 de Aries, 0 de Tauro, 0 de Piscis, pues todo. Y aparte de esa energía que yo veía y que yo sacaba, obviamente de manera reducida en la carta, sacaba una carta de tarot o 2 cartas del tarot y sacaba como un mensaje general pensado en eso. Pero si tú quieres un horóscopo específico, lo mejor siempre es consultar un astrólogo. Eso que dices me genera una duda, Estefa, y es entonces qué tan estrechamente relacionados están el tarot y la astrología. Mira, resulta que en el tarot los arcanos mayores tienen regencias planetarias y tienen regencias de signos, de signos zodiacales. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, saco esos, tengo en cuenta el planeta, el arcano mayor regente de X planeta, o sea, o que representa a ese planeta. Okay. Y veo cuál es lo relevante de ese signo. Es que Aries tiene súper relevante el nodo norte, que es un punto matemático, un punto kármico de nuestra carta. ¿Qué arcano representa el nodo norte? Listo, y vamos y miramos. En este caso, puntualmente, no hay un arcano que lo represente porque es un punto matemático. Pero si miramos un planeta en particular, yo voy y miro el arcano que representa ese planeta y lo tomo como referencia para sacar ese mensaje para la persona. Okay, para ya. el signo como tal. Ya entiendo. Con lo que decías ahorita también te quería hacer otra pregunta, y es que la cosa con los fenómenos astrológicos es que tú decías que nos afectan a todos, pues no solo a ti, sino a todos. Entonces, si nos afectan a todos, nosotros cómo hacemos para llevar como esa información de que te afecta a ti de tal forma o a ti de tal otra para integrarla y con eso entonces ayudarnos, como la pregunta que te hacía en el tarot, como ayudarnos a orientarnos en cuanto a nuestros propósitos. Mira, la carta astral es una foto del cielo en el momento en que tú naces. Eso es como tu cédula, eso es tu huella dactilar. Una persona que ya nació a la misma hora no tiene la misma carta que tú, ni tiene la misma impresión energética que tú. Eso te iba a preguntar, ¿nunca hay una carta astral igual a la otra? No, porque todos somos seres, nos conectamos en cosas, pero somos seres diferentes. Okay. Y tu contexto es completamente distinto al mío. Entonces, así tengamos la misma carta, nuestros contextos influencian un montón. Entonces, la carta astral está compuesta por casas astrológicas, que son 12 casas. Esas casas son áreas de nuestra vida, ¿sí? Tenemos los signos zodiacales, que son 12 signos zodiacales, tenemos los planetas y tenemos los puntos matemáticos. Y entre planetas, signos y demás tenemos unas líneas, ahorita lo vamos a ver, que se llaman aspectos.
Entonces, para yo saber a nivel general, Plutón va a entrar a Acuario a final de diciembre. Abre una temporada como de 30 años, más o menos. Y yo, para poder entender cómo te va a afectar eso a ti, debo remitirme a tu carta natal, ¿cierto? Que es la que siempre es la misma. Miro que ese Acuario en qué casa cae, qué planetas tiene, qué aspectos está generando, y ahí sí te puedo decir con más certeza puntualmente qué es lo a ti en qué te va a afectar. Ok, pero Esteban, entonces, ¿por qué fenómenos como el famosísimo Mercurio retrógrado le afecta a todo el mundo de manera igual? Pues si me entiendes, que todo el mundo, Súper. que las cosas pues dicen como, ay, que no hagas pagos por internet o no hagas envíos porque todo se puede... Bueno, resulta que como la energía y como los planetas y como todo en esta vida cíclico, los planetas tienen un periodo que se llama retrogradación, y la retrogradación es ese momento donde la energía de ese planeta está en revisión. O sea, retrogradación igual revisión. Y lo que hacemos es entender que rige ese planeta. Ese planeta, por ejemplo, Mercurio. Mercurio rige el comercio, las negociaciones, las conversaciones, el diálogo, las conexiones. Cuando Mercurio está retrogradando, todo se ralentiza. Entonces el paquete se me demora más, entonces la transacción cobró 2 veces, se cae el internet, tenemos boom en internet, que fulano de tal publicó una foto y pues una relación importante, solemos tener conflictos de comunicación. Entonces eso es lo que necesitamos entender, porque es lo que rige ese planeta. Ahora bien, si tú quieres ir a un nivel más profundo, necesitas ver si ese Mercurio está directamente relacionado con tu Mercurio natal, ¿sí? Y cómo te afecta a ti directamente. Ajá. Te va a afectar en la comunicación, pero no es lo mismo la comunicación en pareja, o la comunicación en el trabajo, o la comunicación interna. Siempre hay que visitar un astrólogo. Es que esa era mi duda. Entonces, igual dependiendo de la naturaleza de tu carta, a ti no te va a afectar de la misma manera que a otra persona, aunque sea Mercurio retrógrado y afecta a todo el mundo, a ti te van a pasar cosas diferentes por la tendencia en tu carta, ¿no? Pues Sí, es lo que entiendo. sí, pero siempre es desde las características reales y básicas de cada planeta. Si Venus rige el tema del amor, el deseo, la belleza, independientemente que a ti te toque la parte social, tiene que ver con la belleza, la armonía, el deseo. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es la naturaleza del planeta como tal. Ya entiendo. Listo, Estefa. Entonces, con la pregunta también que te hice el capítulo pasado, aviso parroquial para el que no lo escuchó, vaya y lo escucha para que Por tenga más favor. contexto, que también está muy bueno. Es que yo te pregunté entonces si tú considerabas que en tu vida personal tú habías utilizado el tarot precisamente para cumplir alguno de tus sueños o tomar decisiones importantes. ¿Te pasó lo mismo con la astrología? Sí, les voy a hacer un spoiler, o a los que no hayan escuchado el capítulo. Qué emoción. Y es que yo en el capítulo anterior mencioné que gracias al tarot yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y para darle fuerza 100% al proyecto. ¿Listo? Pero, por ejemplo, este año yo me caso en noviembre, ya casicito, y para definir de manera concreta y específica la fecha ideal de nuestro matrimonio, utilicé la astrología y con la metodología que es astrología electiva, que es una especialización de la astrología, pues para ver cuál es la mejor fecha que nos conviene, teniendo en cuenta pues la carta de mi pareja y la mía. Ok, entonces, ¿cómo es ese proceso de utilizarla para escoger una fecha o un lugar? Pues sí, sí, mejor dicho, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? No, realmente lo que hacemos es un ejercicio que se llama sinastría. Miren, existen millones de cartas astrales. Empecemos por ahí. Entonces está la carta natal, que es la básica. Esa carta nunca cambia. O sea, tú tienes esa carta y es la carta que te va a representar a lo largo de tu vida, porque es la que marca como ese gran derrotero de tu existencia. Importante, carta natal y carta astral, entonces no es lo mismo. No es lo mismo, lo que pasa es Importante. que... Yo las confundo. Una carta astral es cualquier carta que tú te practiques, ya Ok. sea la natal, ya sea la revolución solar, que es la que se hace cada año para entender la energía puntual de este año. Está también la astrocartografía, que es la que se utiliza para ver qué energías se te proyectan y se te aspectan mejor en
ciertas partes del mundo. Tenemos la electiva, ya puntualmente, que es la que nos permite a nosotros ver, según los aspectos astrológicos de tu carta y de mi carta, cómo se conectan para un objetivo que tenemos en común, que en este caso es definir nuestra fecha de matrimonio. Entonces hay como que, no sé cuál sea la palabra, pero entonces como que pusiste en común sus dos cartas. Sí, esa es la sinastría. Cuando yo conecto mi carta con la de la otra persona, puede ser mi hijo, mi esposo, mi papá. O sea, las cartas son impresionantes. Cuando uno ve esa carta tuya, cómo se configura con la mía. Eso es impresionante. Entendemos en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Okay. ¿Qué propósitos tenemos en común y cuáles son tuyos y cuáles son míos? Y eso es, de hecho, es algo que yo constantemente, pues como que en consulta hablo mucho con mis consultantes, y es como, si tienes el tiempo, haz una carta de sinastría con tu pareja, con tu hijo. Uy, eso para las relaciones entre papás y hijos, eso es espectacular. Me imagino que tú la hiciste. Claro, yo sé, Violeta, qué puntos débiles me toca, y yo sé dónde tocarle a ella también para movilizarla. Ay, Jesús, o sea, eso es por lado y lado. Que eso es un tema de autoconocimiento súper heavy también, porque yo saber a ella dónde le duele y no usarlo en su contra me hace a mí una persona muy consciente. Sí, total. Y uno a veces, claro, obviamente yo también me he equivocado, pero a veces uno como que, pucha, yo sé que si yo le digo esto, la disparo, pues, para que, y yo no lo vamos a hacer así, porque también es como terapia de choque, no aguanta. Ajá, sí. Pero entonces cuando yo hago ese relacionamiento de tu carta con la mía, las junto a ver cómo interactúan, empezamos a entender esos puntos donde nos conectamos y donde cada uno tiene su individualidad. Ok, pero entonces no he terminado de entender cómo se relaciona con la fecha. O sea, por ejemplo, entonces tú dices, esta fecha, no sé, el 15 de noviembre, por decir algo, nos queda bien porque, ¿qué? Empezamos a mirar lo que tenemos en común. Por ejemplo, en una sinastría de pareja amorosa, miramos a Venus, miramos a la luna, miramos el signo que rige la casa 7, que es la casa del matrimonio, las relaciones románticas. O sea, empezamos a entender todos esos puntos donde nos conectamos en una carta genérica, o sea, que no le pertenece a nada, sino como la carta del momento. Se le suele llamar carta de tránsitos, y miramos a ver cómo eso que nosotros dos tenemos en común se refleja en esta otra carta. Es que la astrología es de muchísimo análisis. Eso no es tirar información por tirar, sino que de verdad, por eso son citas extensas en tiempo. Y me parece muy bacano porque es que siento que eso, como se dice, como que la concepción generalizada de este tipo de temas como el tarot o la astrología es que son simplemente cosas en la nebulosa, full místicas, como que no se pueden tocar ni nada. Y ahora que me explicas pues cómo funciona la astrología, es como que no, es que yo no me estoy inventando que es que Mercurio retrogrado tal cosa o tal otra, sino que realmente como que hay unos datos específicos para yo decirte a ti por qué te afecta de esta manera. Totalmente, Carito. Sino que es que desde hace más o menos unos 7 años hay un boom como de la espiritualidad rápida y fácil. Sí, eso sí es cierto. Y los creadores de contenido, hay muchas personas, no voy a decir que son los únicos responsables, no, las plataformas de redes sociales y las personas que se dedican a crear contenido han caído tristemente en ese gancho, porque son temas que a todo el mundo le llaman la atención, incluso hasta el más escéptico siempre de alguna manera se conecta con la información o algo le llama la atención. Entonces, debido a esto, la gente cree que es como que se sienta y ya dígame qué me va a pasar. No es únicamente qué te va a pasar, es qué necesitas tú integrar, ya sea tarot o astrología o reiki o la herramienta que tú quieras utilizar de autoconocimiento. ¿Qué necesitas integrar para que eso que tú quieres ver reflejado se refleje? Total. Suceda. Entiendo. Bueno, no, entonces, amigos, según lo que nos dice Estefa, aquí en el Dream Lab vamos a hacer el ejercicio y le vamos a sacar entonces la carta natal. La carta natal. Porque entonces siento que eso es una importante. O sea, tú le puedes sacar carta natal ¿a qué? A todo. O sea, al nacimiento de una persona, de un proyecto, de un hijo, de animales. Tú puedes sacarle la carta natal a un proyecto que quieres lanzar, que eso, por ejemplo, cuando está enfocado mucho en el autoconocimiento, es como yo quiero tener un proyecto X, pero necesito saber si
astrológicamente tengo predisposición a ello o no. Súper importante que tengan esto en cuenta, chicos, y es que la carta natal y cualquier carta astral que ustedes se practiquen no es indispensablemente así como tiene que suceder. ¿Por qué soy tan específica en esto? Porque es que en mi carta natal dice que yo soy así y yo por eso no puedo cambiar. No, estas herramientas no están diseñadas para predisponerte, sino por el contrario, para prepararte. Les voy a dar un ejemplo. Taylor Swift tiene un aspecto astrológico en su carta de un planeta que se llama Júpiter. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar, es el planeta que rige la expansión, el crecimiento, la riqueza, la abundancia, la prosperidad, todo lo que toca lo expande, pero Júpiter lo tiene retrógrado. O sea que le va a ir mal. No, recordemos que una retrogradación es un periodo de revisión. Y en nuestra carta natal las retrogradaciones se pueden mostrar o en exceso de la energía de ese planeta, o en carencia. En el caso de Taylor, ella ha sabido usar sus talentos para exponenciar demasiado su voz, sus propósitos, su riqueza, porque Júpiter también rige la riqueza, y poderle llegar cada vez a más masas. Entonces, si normalmente les iba a llegar a muchas personas, ahora sí que más, entendiendo que es un Júpiter retrógrado. Pero súper chévere que lo digas, porque entonces uno entiende que como tal eso no es una sentencia. Eso. Total. Entonces es que yo lo asocio mucho con el tarot, como cuando tú alguna vez decías que, o sea, eso como se dice, como que te muestra qué energía hay disponible para cierta situación. Con la astrología es más o menos algo similar. Sí, claro. Lo que pasa es que no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas carencias, no tenemos las mismas necesidades. Hay personas que nacieron en una pobreza absoluta, y eso lo que hizo fue motivarlos a conseguir recursos, a trabajar, a ser determinados, bla, bla, bla. ¿Cierto? Como hay personas que crecieron en un hogar completamente abundante y próspero y no supieron proyectar esa riqueza, y hoy en día son personas carentes de dinero o de buenas relaciones. Entonces, básicamente lo que hace nuestra carta es mostrarnos a nosotros una energía que tenemos disponible, que lo que hacemos los astrólogos es entender para qué lo tienes disponible, y eso que tú quieres, cómo lo puedes proyectar teniendo en cuenta lo que tienes disponible o los ejercicios que tienes que hacer para conseguirlos. O sea, al final del día, tú construyes tu propio destino, no utilizas la carta como una justificación o como una excusa. Total, que eso pasa todo el tiempo. Es que tiene Venus en Piscis y por eso es un soñador y por eso es irresponsable emocionalmente. No, eso pasa porque la persona es irresponsable, en su casa no le enseñaron y como adulto no se ha hecho responsable de ello. Yo digo todo el tiempo que yo tengo Mercurio en Virgo cuando hago tal cosa, así como, ay, porque eres, no sé, tan cuadriculada, es que tengo Mercurio en Virgo. La verdad me declaro culpable porque yo lo digo todo el tiempo. Bueno, a ver, a modo de chiste no está mal, pero es algo que se ha cogido demasiado fuerza a nivel social, y la gente, créeme, o sea, la gente es como que, no, yo soy así porque tengo Saturno en Capricornio, entonces soy la persona más estructurada de la vida, y es como que, amiga, no, o sea, independientemente de eso, tú en tu personalidad, tú tienes que ser consciente de qué cosas, qué características buenas tienes y cuáles no, y cuáles son berrinche. Ok. Ay, me encanta. Pero bueno, entonces con lo que te decía, vamos a ver. Entonces yo creo que ya podemos hacer el ejercicio de la carta para que entonces veamos cómo en vivo, cómo funciona, todos los aspectos que dice Estefa, como lo de los planetas, todo y cómo influye. Yo no la conozco, apenas ahorita estamos buscando la hora en la que hice la primera publicación de Instagram. Estefa la encontró como toda una buena hacker, entonces vamos a verla. Listo, de una. Listo, excelente. Listo, entonces 3 datos fundamentales, indispensables para poder conocer cualquier carta astral, natal, revolución solar, sinastría, todo, y es fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar. Todo lo más exacto posible. Ejemplo, nací el 16 de julio del 2024, que esa es la fecha de nacimiento del Dream Lab, ¿cierto? Nací a las tales horas, 0000, ¿cierto? Listo, entonces pregunta Estefa, si yo nací a las 8:30 y mis papás me dijeron que nací a las 8:40, ¿eso cambia datos de mi carta? Sí, cambia datos de la carta, pero por ejemplo en mi caso particular y con María Fernanda Abreu, he aprendido que nosotros trabajamos con un rango de hasta de 1 hora.
¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que el ascendente, que ya se los voy a mostrar acá, es un punto matemático en el que empieza la carta y cambia cada 2 horas. Ok. Pero sí es importante que entre más exacto, mejor, pues porque como es matemático y tiene grados matemáticos, hay que, conociendo esos grados puntualmente, podemos saber qué tanta intensidad hay de una energía o no. Listo, perfecto. Entonces tenemos la fecha con el día, el mes del año, la hora y el lugar de nacimiento. Es que el Dream Lab nació en Medellín. Perfecto, nació en Medellín, Colombia. Porque no es lo mismo un proyecto o una persona que haya nacido a esa misma hora, pero en España, por ejemplo, en Valencia. Entonces es como, listo. Perfecto. Esto que están viendo en pantalla es la carta del Dream Lab. ¿Qué cosas importantes? Obviamente no es una persona, es un proyecto, entonces vamos a empezar a verlo con la perspectiva de proyecto. 3 puntos importantes. 1, el sol. Yo lo voy a señalar con la mano. Listo. El sol, que es el punto, obviamente, donde está el sol, está ubicado en Cáncer. Un signo de familia, unidad, seguridad. La energía que tiene el Dream Lab es hacerte sentir pleno, en un lugar seguro, para poder conversar, para mostrar esa vulnerabilidad. Cáncer es un signo de agua, eso lo hace supremamente sensible. O sea que aquí este proyecto como tal tiene dentro de su propósito, porque cada uno de los puntos toca un propósito particular, es hablar de esos puntos sensibles para que la gente conecte. Excelente, wow. Bueno, el número 2 es la luna. Cuando nació el Dream Lab, la luna estaba en el signo de Escorpio. Ay, amigo, yo también tengo la luna en Escorpio. Yo, Carolina, yo. La creadora. Eso suele pasar mucho. Por ejemplo, en una sinastría vamos a ver tú qué catarsis emocional vienes a hacer a través de este proyecto. Bueno, sí. La luna es un signo es un planeta de agua, es una luminaria, porque Escorpio es un signo de agua. Entonces, ¿qué rige? Las emociones, la forma en la que procesamos las emociones, no como amamos. Como amamos lo vemos en Venus. Ok. Listo. Está en Escorpio, entonces eso también nos está dando una información importante. Y luego tenemos el tercer punto, que es el ascendente, que es el punto matemático donde empieza este proyecto, que nos lo da la hora específicamente, está en Capricornio. Okay. Capricornio es un signo de tierra, le gusta la estabilidad, la disciplina, es regido por Saturno, que le gusta un poco castrar las cosas. Algunos dentro de la astrología tradicional le llaman como el maléfico. En la astrología, como en el tarot, no hay nada ni 100% bueno ni 100% malo. Tú todo lo puedes utilizar en pro de. Y algo que se me escapó decirles es que también donde está ubicado el sol o la luna, o cualquiera de los planetas, influye un montón. Entonces la carta tiene las 12 casas astrológicas, que son esas áreas en las que nos componen como personas. Tenemos los 12 signos zodiacales, tenemos todos los planetas planetoides y tenemos estas líneas que se llaman aspectos astrológicos. Listo. Que era lo que yo mencionaba ahora hace un rato, que decía que hay que entender esos aspectos, cómo se reflejan. Listo. El sol del Dream Lab está en la casa 7, que son las relaciones románticas, las conexiones, las alianzas estratégicas, las sociedades, los temas legales, por ejemplo. Ok. Viéndolo como en otro aspecto. Como está en Cáncer, si tienes preguntas me las puedes hacer. Listo, claro que sí. Como está en Cáncer, ¿qué buscas? Buscas que este sea ese lugar seguro donde la gente pueda venir a hablar de cosas, a conectar con nuestros oyentes, y nos sintamos súper bien y crear una comunidad, ese lugar seguro. Por eso hablo de los temas legales. La luna está en la casa 11, la casa de los grupos, los amigos, las comunidades. En Escorpio es tú, dentro de este proyecto, vas a conectar genuinamente con la gente que busca la información que tú estás suministrando en los capítulos. Pues hasta ahora suena como súper relacional, como súper de tú a tú. Me encanta, me encanta. Porque finalmente ese es el propósito de un podcast. Así es. Y el ascendente, que es el cuerpo físico, en este caso el cuerpo físico es este espacio, la gente que tú invitas, la proyección que tiene como proyecto, la perspectiva. En Capricornio es responsabilidad, contenido que es
hecho con calidad, contenido que está pensado en conectar genuinamente con la gente. Ok. Bueno, Pero entonces eso cómo se traduce tipo en el espacio físico, lo que decías. ¿Eso mira qué que tú significa? tienes, que si bien tienes unas tendencias gráficas, tú tienes un espacio súper sobrio. Ah, sí. Capricornio súper sobrio. Ok, ya entiendo, listo. O sea, como que la parafernalia está dentro del corcho. Sí. Fuera del corcho no hay nada. Ajá, listo, no entiendo. Y eso va a ir migrando a medida de que vayas, o sea, el proyecto vaya cambiando. No va a cambiar el ascendente como tal, porque eso tiene mucho que ver cómo la gente lo percibe, como un podcast serio, un proyecto que es liderado por una persona que es responsable, que es comprometida, que si te promete una pauta por estas razones cumple con sus compromisos. Pues ese tipo de cosas son súper importantes, Ok, listo. como un proyecto. Entendidísimo. Bueno, entonces, para ver qué temas tocamos acá puntualmente en el podcast que estamos hablando. ¿Quién rige la comunicación? Mercurio. ¿Entendiste la pregunta? Sí. O sea, ¿cuál es la base? Voy a volver a repetir. ¿Cuál es la base del podcast? Conversar. ¿Cierto? Hablar. Sí. ¿Cómo vemos la comunicación de una persona en una carta natal? Con Mercurio. Ok. ¿Listo? En este caso, Mercurio lo tienes en, bueno, el Dream Lab lo tiene en Leo. Ok. Un Mercurio en Leo habla duro, es imponente, Ay, sí, yo hablo duro. toca temas relevantes, lo que dice es porque lo quiere llevar a gran magnitud y lo tienes en la casa 8. La casa 8 es lo que está oculto, el esoterismo, lo místico, lo que tiene procesos de transformación, o sea, lo vuelve una catarsis y un ejercicio terapéutico. O sea, no únicamente para las que conversamos acá, sino también para los oyentes. O sea que entonces la comunicación hace que tú saques como a relucir esos temas en tu vida. Claro, eso es lo que hace el Dream Lab. Ok, Tú entiendo. llamas a personas expertas en temas o que tienen cierta empatía en estos temas, los temas que tú quieras, los traes acá a conversar. Y Listo. quienes escuchan estos capítulos, o sea, los oyentes, se conectan directamente y sale a la luz algo que está oculto. Porque Ok. es la casa de lo que está oculto. Ya entiendo, listo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Júpiter, que es el planeta de la expansión, es el planeta del crecimiento, es el planeta de la abundancia. En tu caso particularmente está en Géminis, planeta de la comunicación, planeta del chisme, signo de la comunicación, signo del chisme, signo que busca ese relacionamiento con el otro. Géminis es regido por Mercurio. Ok. ¿Sí es? Sí. Entonces es impresionante la forma en la que tienes todo el ADN para que este proyecto crezca demasiado. Además, ese Júpiter en Géminis cae en la casa 6, que es la casa del trabajo, la rutina, el día a día. En la antigüedad se le conocía como la casa de la esclavitud y uno es, ¿cómo dice el dicho? Uno es amo de lo que calla, ¿cómo es? Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Ok, ya. Algo Sí. así. Eso, en parte, te puede llevar un poco a sentir que te puedes en algún momento quedar sin tema. Lo dudo mucho porque Caro, pues, habla hasta por los codos y a mí ni mencionar. Pero ese Júpiter en Géminis va a hacer que este proyecto siempre tenga de qué hablar y se convierta eventualmente en un trabajo full time. Lo espero, lo aspiro y lo espero. Bueno, otras cosas importantes acá. El nodo norte, nosotros tenemos varios puntos matemáticos en nuestra carta. El nodo norte y el nodo sur son dos puntos que toda carta tiene. El nodo norte es por donde entra la luz, el nodo sur es por donde sale. Ok. Entonces, el nodo norte es como una parte donde siempre hay una luz en tu vida. El nodo sur es una parte de oscuridad en tu vida. En este caso, el nodo norte está en Aries, que es el primer signo del zodiaco. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es un proyecto que siempre va a tener tendencia. Ok. O sea, su foco siempre va a ser en tendencias, porque las tendencias, pues, son tendencias, se están moviendo todo el tiempo. Y para poder conectar no únicamente con nuevos públicos, sino reconectar con el público que tú ya tienes, la comunidad que ya tienes, hay que siempre estar hablando de los temas más corrientes. Sí. El nodo sur está en Libra
Y Libra, pues habla de la armonía, habla de la indecisión, está en la casa 10 en este caso, le hace una oposición completa. Ese nodo sur en Libra nos está diciendo es que pueden haber o llegar a haber ciertos conflictos con la estética. ¿Con la estética? Sí, no porque tú los tengas y no tengas las habilidades, no, sino como que al mantenerte tanto tiempo al ritmo de las tendencias, a veces no te da, no, o puede que no te llegue a dar como arraigarte a un estilo propio. Ya te entiendo, ya te entiendo. Ok, pero de hecho es muy charro porque, bueno, aquí pues como que les conté un poquito, igual yo ya les conté la historia, el Dream Lab, obviamente pues como que toda la identidad de marca la desarrollé demasiado porque fue dentro de un curso y es una nube, el logo es una nube porque yo considero que los sueños son como nubes porque cambian todo el tiempo pero siguen siendo nubes, los sueños cambian pero siguen siendo sueños. Entonces yo lo quise hacer con ese propósito y también es súper, el logo principal es como blanco y negro porque cuando yo pensé el concepto por temporadas, cuando hablamos de cosas pues de temas súper específicos, que cada temporada tuviera su propia identidad visual, entonces pues tiene full sentido lo que dices porque todo el tiempo va a tener una identidad gráfica. Pero yo no diferente. sabía eso, o sea, yo apenas me estoy dando cuenta por acá. Sí, vean que todo tiene full sentido. Bueno, ¿qué cosas más? Bueno, tienes otro punto matemático que es la rueda de la fortuna, que realmente la rueda de la fortuna activa energías a medida que va pasando el proyecto. Lo tienes en Tauro. Tauro es un signo de tierra, también es compañerito de Libra porque son regidos por Venus, y lo que hace esa rueda de la fortuna en Tauro, entrando aquí casi en la casa 5, lo que está hablando puntualmente es que desde que tú estés bien conectada con ese propósito y disfrutes genuinamente hacer lo que estás haciendo, eso te va a traer miles de bendiciones. Okay. Por A o por B. ¿Listo? Sí. Pregúntame cosas. Pues a ver, me acaba de surgir una pregunta. Tengo dos preguntas con la rueda de la fortuna. ¿Es lo que punto matemático es? No, o sea, es un punto matemático dentro de nuestra carta natal, como es el nodo norte. Es como decir Lilith. Lilith es, bueno, Lilith o la luna negra, ella no es un punto matemático, Okay. Ella es un asteroide o un planetoide, llamémoslo así, donde su energía, al igual que Quirón, son planetoides que lo que hacen es que sus energías son súper contundentes, aunque hace muy pocos años están relacionados directamente con la astrología. Ok, entonces, por ejemplo, el tipo, pues como los planetoides o, por ejemplo, Lilith no se leen en este tipo de cartas. Claro que sí, todo, absolutamente todo se lee. Entonces, por ejemplo, ¿en qué tengo Lilith, por decir algo? Lilith está en el grado 1 de Libra, Ajá. en el signo de Libra, pero lo tienes en la casa 9 de los estudios superiores, el extranjero, las comunidades, y yo te voy a decir esto que quiere decir en español. Lilith es la energía femenina salvaje, independientemente la inclinación sexual, el género, es una energía muy femenina y es rebelde. En Libra, en la casa 9, lo que te está llevando a ti, bueno, la casa 9 también rige lo que son las religiones y lo que son las culturas. ¿Qué te está diciendo? Tú tienes que tocar temas muy incómodos en este podcast. Ok. O sea, aquí, obviamente yo sé que es difícil, estamos arrancando y pero parte del éxito, porque eso va a entrar a la casa 10 del reconocimiento profesional, es decir, te toca temas incómodos. Y te verás que la gente dice, yo necesitaba escuchar esto, o esta chica está hablando con esta otra persona en el podcast de estos temas que son tan irreverentes, o es que, pucha, me incomoda el aborto y ella está hablando de ese tema y está trayendo expertos en el tema para opinar de esto, para que nos conectemos con la parte más real y vulnerable de las personas que ven y escuchan este podcast. Okay. Ahí hay gran parte del éxito. Entiendo. Lo que pasa es que eso, como líder de un proyecto, es duro, porque uno no quiere enfrentarse con el rechazo ni con la crítica, pero eso hace parte del crecimiento. Totalmente, sí. Si no, por ahí dicen, hace poquito en EAFIT, pues yo soy de EAFIT, hicieron un evento que se llama En Femenino, que es donde llevan a mujeres, pues, como relevantes en muchos ámbitos profesionales como a llevar un conversatorio, y en uno llevaron a la Rubia Inmoral, hace full poquito, pues tú sabes quién es la Rubia Inmoral. Sí. No, nunca hemos compartido juntas, pero sí la identifico. Entonces, por ejemplo, ella decía como una frase, pues con lo que dices de incomodar, no me acuerdo textualmente de la frase, pero ella como, a mí no me incomoda incomodar,
Y incluso yo ya lo había escuchado antes, pero siento que incomodar es una parte muy importante, tanto del relacionamiento con la gente como con uno mismo, porque tú muchas veces por no incomodar a las otras personas, tú te limitas y te guardas cosas. Totalmente. Entonces Totalmente. me hace full sentido también esa parte. Obviamente, yo entiendo que no va a ser lo mismo una opinión de una persona o de un proyecto que apenas está empezando, no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo impacto que de pronto proyectos que llevan mucho más tiempo. Pero más allá del tiempo y de las personas a las que logramos alcanzar, es entender qué hay detrás de incomodar. O sea, la incomodidad, yo hace días hice un video como de dejemos de satanizar tanto la zona de confort. O sea, la zona de confort es un lugar, es un espacio, es un estado de tu vida personal y profesional que es consecuencia de un trabajo que tú vienes haciendo hace mucho rato, porque tienes que sentirte mal por estar cómodo. Total. No. Si te vas a incomodar es porque vas a crecer esa zona de confort. Exactamente, sí. Y eso es lo que pasa acá, es entender muy bien cómo canalizar esa información, esos temas, cómo tocarlos con responsabilidad, pues para que la gente que de pronto tiene una opinión diferente aún lo escuche y más que convencerlos, porque ese no es el punto, es aprendamos a respetar al otro en la diferencia. Ok, sí, total, completamente de acuerdo con lo que dices de que incomodarse es precisamente ampliar esa zona de confort, porque si tú te incomodas, llevándolo a mi caso personal, yo me incomodo porque me quiero sentir cómoda en más aspectos, porque generalmente lo que uno hace es limitarse a hacer cosas por miedo, pero cuando tú te incomodas para superar ese miedo, ya tienes otra parte de tu vida en la que ya te sientes cómodo porque ya superaste ese miedo. Totalmente, Entonces, sí. totalmente. ¿Listo? ¿Hay algo más que no me hayas dicho de la carta? No, pues hay muchísimas cosas. Pero relevantes entonces como esas. Sí, siento que, bueno, te va a tocar otro punto y es que eventualmente este va a dejar de ser el espacio del Dream Lab. O sea, el Dream Lab se va a mudar. Excelente, brutal. Listo. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. Vamos a cambiar esto de bandos. ¿Por qué decidiste un podcast? Pero no, o sea, no por... Yo ya sé más o menos la historia, pero voy a replantear la pregunta. Ok. En este podcast, ¿tú qué logras hacerle catarsis? ¿A qué le haces catarsis con este podcast? ¿A qué le hago catarsis con este podcast? Es una pregunta muy difícil, como Paulina Vega. Juepucha, no, yo creo, como que yo con mi página foodie, con las del brunch, yo me he dado cuenta de que a mí hacer la parte de hacer networking y conocer gente realmente me parece espectacular. O sea, yo amo conocer gente y que me cuenten sus historias o como conectar para más adelante desarrollar proyectos juntos. Me parece increíble y tal vez en algún momento, yo creo que antes de entrar a la universidad, cuando uno de chiquito le meten creencias que no son de uno, a mí me hicieron creer que yo era la persona más penosa del mundo. Yo me comí ese cuento y yo me lo creí. Yo creí que yo era súper Caro es tímida. cero penosa. Entonces yo creí que yo era súper tímida y a mí me empezó a dar miedo hablarle a la gente porque yo decía, pucha, yo creo que yo te conté eso o se lo conté a alguien. No, en el capítulo que grabamos ayer, yo le contaba a la invitada que en algún momento yo tenía la creencia limitante de que a la gente no le interesaba lo que yo tenía para decir. Entonces, obviamente, para impulsar este proyecto yo tenía que reprogramar esa creencia limitante. Entonces yo creo que puede ser a eso. Ese es el autoconocimiento, ¿sí ven? ¿Sí ven hacia dónde va? ¿Por qué hice la pregunta? Porque resulta que Quirón, al igual que Lilith, es un planetoide. En este caso, Quirón representa lo que nosotros venimos a sanar. Ok. ¿Sí? Tanto de manera física como espiritual, como energética, y está en Aries. Y Aries, si bien es un signo de fuego, o sea, rige la pasión, la motivación, la acción como tal, Aries es el primer signo del zodiaco y ese es el primer paso. Tú vienes a través de este proyecto a reivindicarte contigo misma y a sanarte en tomar esa iniciativa. ¿Y qué nos acaba de decir? Que tenías una creencia limitante, que eras la persona más tímida del mundo y que acá tomar la iniciativa con estos proyectos es lo que ha hecho que te abras tantas puertas. Total. ¿Sí Si no, así ha sido. Míralo, ahí Total. está. Todo tiene un propósito. En temas económicos, por ejemplo, el proyecto, siempre lo que esté conectado a las tendencias es lo que te va a mantener a ti puertas abiertas para patrocinios y para alianzas estratégicas. Excelente.
Bueno, no, entonces podemos decir que esos son como los aspectos principales de una carta. Sí, obviamente hay muchas cosas más. A mí personalmente me gusta mucho que las personas traigan preguntas a la cita, para poder entender como cuál es esa necesidad puntual y particular que tiene para llevarlo pues como a ese contexto aplicable, porque si bien hay astrólogos muy tesos y que te dicen A, B y C, yo siento que la astrología es una percepción personal, sí, es una idea personal, y es que esto no nos sirve de nada si no lo podemos aplicar. Y yo trato siempre de entender desde una manera muy empática qué le pasa al consultante, por qué lo llevó a tomar la consulta, qué lo llevó a indagar acá, porque solemos justificar o buscar siempre en la crisis estas herramientas y no únicamente sirve para las crisis. Es de cierto, hecho, sirve para es cierto. cualquier momento. Si tú estás bien, para proyectarte a mejorar, y si no estás tan bien, entonces para hacerlo. Pero puntualmente, pues como con este ejercicio de la astrología, es tú mejor que yo conoces tu vida. Y aunque yo puedo conectar y coincidir muchas cosas desde mi propio análisis, pues tú mejor que yo puedes darme esa razón, o puedes, más que darme la razón a mí, puedes entender a profundidad eso que yo te estoy mencionando. Me encanta todo lo que acabas de decir porque respondiste a una pregunta que te iba a hacer y era ya más concretamente uno entonces cómo utiliza este tipo de cosas para entonces hacer mejoras en su vida para cumplir esos propósitos, pero literalmente tú ya lo dijiste y me parece sí súper acertado, por ejemplo, con todo lo que me dices del espacio, de las tendencias, de la comunicación. Obviamente son cosas que yo me guardo para mí y las tengo presentes para después aplicarlas. Algo muy lindo con el tema del autoconocimiento, Caro, que creo que lo hablamos en el episodio pasado, y quiero ser súper enfática con lo que pasa con la astrología. Ya sabemos que no es para predisponerse, pero esto es más para prepararse. A mí la satisfacción más grande es que mis consultantes me escriban y me digan: Pepa, yo recuerdo cuando me dijiste que se me veía una mudanza y yo sentía miedo porque yo sabía que eso iba a pasar, y cuando pasó, el miedo que había en mi corazón, en mi ser, se desapareció, se desvaneció, porque en mi cabeza y en mi corazón estaban las palabras de proyección positivas que tú me dabas. Entonces para mí, que tú me diste en la cita, entonces para mí fue mucho más fácil. Y fue porque la persona hizo como un análisis correcto de la información que tú le diste. El análisis aceptó lo que yo le dije y no lo tomó como es que la Pepa o mi astrólogo o mi astróloga me dijo que cha, cha, cha. No, porque también es como tomarlo como tan a rajatabla, como tan drástico. Pues a mí eso también me parece, la vida no es exacta, las matemáticas sí. ¿Cierto? Y yo lo puedo proyectar de una manera, pero dadas tus decisiones, esos caminos cambian completamente y te llevan a algo que también tiene que ver con tu crecimiento personal y ese autoconocimiento. Ay, sí, me encanta. Bueno, no, la verdad, esta experiencia de leer la carta en vivo me encantó, me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y yo también, por último, la pregunta que siempre hago, te la iba a hacer, pero creo que ha sido como tan productiva la conversación que tal vez sea algo que ya hayas dicho, pero de pronto si quieres hacer énfasis como en algún tip para alguna persona que entonces quiere empezar a meterse más en el tema de la astrología y autoconocerse para saber cómo puede sacar provecho de sus cualidades o de sus defectos. Carito, mira, algo fundamental en el proceso del autoconocimiento, si vamos a usar estas herramientas holísticas, es que sácate de la cabeza que te tienes que volver un experto en astrología o en tarot o en lo otro. Porque eso hace que entonces, ay, es que yo no entiendo no la entiendas, no la tienes que entender. Eso va evolucionando. Al día de hoy hay aspectos, hay posiciones planetarias que a mí se me ha dificultado entender e interiorizar. O sea, nadie se las sabe todas. ¿Listo? Excelente. Porque estamos en un proceso de crecer, de evolucionar, y cuando, como dice el dicho, y espero que no se me olvide, el que no escucha consejos no llega a viejo. Venga, no. Finalmente esta herramienta lo que hace es mostrarte a ti un abanico de posibilidades. ¿Dentro de cuáles posibilidades? Dentro de tu contexto real. Porque yo lo dije en el episodio pasado, yo dije, sí dependemos muchísimo del contexto.
querer muchas veces no es poder. Sí, sí me Y acuerdo. acá, cuando yo entiendo mi contexto, entiendo que, por ejemplo, en el caso de Taylor, un Júpiter retrógrado para ella no representa ninguna limitación. Ah, total. Entonces, cuando yo me meto un Mercurio retrógrado, que suelen ser personas que les cuesta un poquito más aprender las cosas, pero al entender que tienen esa dificultad o ese reto, llamémoslo mejor así, ese reto, se enfocan en estudiar más y se vuelven súper tesos en cosas. No es que haya una dificultad ni haya un bloqueo, no, es entender yo qué debo trabajar para que ese bloqueo deje de existir y yo sacarle provecho. Espectacular, me parece espectacular. Seguramente, obvio, yo hago lo mismo conmigo y con el proyecto. Y nada, yo creo que entonces ya podemos ir finalizando ahí. Estefa, ¿te quieres despedir con algo más o ya? Eso es todo. Por favor, separen sus citas con tiempo porque final de año y principio de año es una cosa absurdamente loca y yo voy a estar 12 días fuera del país, entonces se aprieta un poquito más. De verdad, no duden en escribirnos. Yo siempre trato de estar súper abierta para resolver las dudas técnicas o personales. Hay citas para todos, de todos los precios, de todas las modalidades. Bueno, solamente es virtual, pero en diferentes tiempos. Con eso me refería a lo de modalidad. Y nada, ojalá espero que con toda esta temporada de autoconocimiento terminemos siendo un poquito más conscientes del poder personal que tenemos todos los seres humanos. Ay, me encanta, espectacular. Quedé feliz con esta conversación, Estefa. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo. A ti, Caro, a todos ustedes por vernos, por escribirnos y bueno, ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Claro que sí, amigos. Recuerden que esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Adiós. Chao, chao.